Saludos compañeros, somos el grupo 1 y vamos a hablar acerca de diagnóstico imagenológico de patologías del aparato digestivo. Manera de introducción, la RX de abdomen abarca el abdomen y la pelvis. Estas se toman de cúbito supino. Importante mencionar que todo lo que se ve de color blanco es radiopaco, mientras lo que se ve de color negro es radiotransparente en correspondencia a sus densidades. Mientras más blanco, más denso. En cuanto a sus indicaciones, tenemos indicaciones para abdomen agudo como obstrucción intestinal, neumoperitoneo, apendicitis aguda. También tenemos otras indicaciones como calcificaciones, cuerpos extraños y ascitis. En cuanto al sistema de lectura, tenemos que leerlo primero su línea grasa, es decir, órganos, la distribución del aire, las calcificaciones y estudio del esqueleto. En cuanto a la línea grasa, nos referimos a las diferentes sombras que marcan los órganos. Por ejemplo, encontramos marcado con violeta la sombra hepática, de color naranja encontramos la sombra renal, inferiormente encontramos en sentido cefalocaudal y de color rojo la sombra del psoas, y finalmente hacia la pelvis vamos a encontrar de color azul la sombra de la vejiga. Ambas radiografías están en correspondencia. El estudio de aire es preciso identificar los diferentes patrones gaseosos que vamos a encontrar en el abdomen. Variaciones en los patrones gaseosos son sugestivos de patología. Entonces vamos a ver cómo encontramos aire en nuestro abdomen. Esa radiografía es de un paciente normal. Encontramos aire concentrado la mayor parte de lo que es el marco colónico. También encontramos en mesogastrio correspondientes a las asas intestinales. Encontramos hacia epigastrio y también hipocondrio izquierdo. Encontramos lo que es la burbuja gástrica, muy importante. También es importante describir el estudio del esqueleto, pues nos va a orientar hacia patologías del sistema osteomiarticular como fracturas, lesiones, osteoporosis. Entonces aquí analizamos los cuerpos vertebrales, los huesos ilíacos y el sacro. Ahora vamos a hablar acerca de la radiografía patológica. En esta radiografía patológica es importante identificar las calcificaciones. Estas existen de relevancia clínica y aquellas que no son de relevancia clínica. De relevancia clínica tenemos el apendicolito, la colelitiasis, la nefrolitiasis, el aneurisma de la aorta y el fibromo uterino. Y las de no relevancia clínica son los flebolitos pélvicos, como observamos en la imagen, ¿no? Son calcificaciones que se dan en venas pélvicas. En cuanto a las clasificaciones, vemos de izquierda a derecha, vemos la de un apendicolito por su radiopacidad, calcio. También encontramos por su ubicación en hipocondrio derecho de una colelitiasis y de una nefrolitiasis, característica esta calcificación coraliforme. El neumoperitoneo es la salida de gas de las asas intestinales por diferentes causas, pues perforaciones, traumas abiertos y cerrados son las más frecuentes. Aquí encontramos aparición de aire en el ángulo hepático debajo de la cúpula diafragmática. Recordemos que ahí no debe existir aire, simplemente el hígado. Nos ayudamos de otras proyecciones que nos van a ayudar a ver cómo el aire se eleva sobre las asas intestinales, como en esta proyección tangencial, el aire por encima. De igual forma en esta de cúbito lateral izquierdo, para que el hígado quede hacia arriba y el aire remarque claramente la sombra hepática, y esto es sugestivo de aire libre en cavidad. También tenemos el signo de Richter, sugestivo de neumoperitoneo, signo de la doble pared. Este signo ocurre cuando sale aire fuera de las asas intestinales y nos da un artefacto como poder observar dos paredes juntas al mismo tiempo. Esto se remarca en estas líneas verdes y anaranjados, se aprecia como una doble pared intestinal. La obstrucción intestinal ocurre cuando se interrumpe el flujo normal de contenido intraluminal. Puede ser funcional o mecánica. Los hallazgos característicos más importantes son asas de intestino delgado sin gas, dilatadas y con formación de niveles hidroaéreos. Otro de los signos importantes es la presencia de líquido en la cavidad peritoneal,
así como el signo de la cadena de perlas. Y por último también tenemos el signo de la escalera, que se caracteriza por las asas superpuestas entre sí en forma de una escalera característica, como vemos en la imagen. Vólvulos. Los vólvulos pues es la torsión de un segmento del tracto digestivo sobre su propio eje. Los sitios más importantes donde se produce esto es en el colon sigmoide y en el ciego. Los signos característicos radiográficos más importantes pues es la presencia de asas muy dilatadas y el signo de grano de café. El signo del asa centinela, pues se trata de un asa dilatada con gas en su interior, visible en procesos inflamatorios como pancreatitis, colecistitis y apendicitis. También tenemos al signo del borramiento del músculo psoas, el cual se ha descrito en pacientes con procesos en los que se altera la radiotransparencia de tejido adiposo retroperitoneal. Es causado por infiltración sanguínea, por la presencia de edema o por la presencia de alguna tumoración. Un cuerpo extraño, pues la mayoría ocurre en niños de entre 6 meses a 3 años, pueden ser únicas o múltiples y son producto de causas accidentales o incidentales. La prueba diagnóstica inicial deben ser una radiografía anteroposterior y lateral del cuello, tórax y el abdomen. También tenemos a la citis, que no es más que la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Con mayor frecuencia se debe a una hipertensión portal. Los signos radiográficos característicos es el agrupamiento de asas en el centro del abdomen, el signo del borramiento o desplazamiento del ángulo hepático. También tenemos al signo de las orejas de perro y al signo de la cresta ilíaca. También tenemos a las imágenes radiográficas características del sistema digestivo. La primera de ellas es una imagen por adición característica de los divertículos. También tenemos a la imagen por sustracción o defecto de lleno, características de las neoplasias y los pólipos. La siguiente imagen es por sustracción-adición, en la cual encontramos en una neoplasia ulcerada específicamente. Y por último tenemos a una imagen por compresión. La imagen por compresión característica de los tumores extraintestinales y compresiones fisiológicas. Bien, vamos a continuar con lo que es imagenología de colecistopatías. En primera instancia abordaremos lo que es la colelitiasis, recordando que es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar, que generalmente va a ser asintomática y se va a diagnosticar de manera incidental. Esta no se va a presentar sintomatología, salvo que tenga complicaciones como suele ser cólico biliar, colecistitis aguda, colangitis y pancreatitis aguda. Se suele diagnosticar por ecografía abdominal. Esta viene a ser la prueba diagnóstica por imagen de elección, debido a que tiene una sensibilidad y especificidad del 95%, aparte que viene a ser una técnica de bajo costo, no agresiva, es rápida, casi no tiene contraindicaciones y tiene una alta efectividad. También suele usarse la tomografía, la resonancia y la colecistografía oral como procedimientos alternativos, y la ecografía por vía endoscópica va a detectar con gran sensibilidad los cálculos pequeños, es decir, que tengan menos de 3 milímetros, y esta puede ser necesaria si los resultados de las demás pruebas son controversiales. En la imagen podemos visualizar lo que es la vesícula y las imágenes hiperecogénicas, que vienen a ser los cálculos, cada una con su sombra acústica posterior. La una es en corte longitudinal y la otra en corte transversal. Bien, con respecto a otra colecistopatía en la cual es útil la imagenología y el gol estándar en esta patología, como es la colecistitis, cuya definición tenemos que es un síndrome clínico caracterizado por una inflamación de la vesícula. Tenemos cuya etiología el 90% es litiásica, un 9% alitiásica y un 1% enfisematosa. Su clínica es evidente: dolor abdominal, sensibilidad en hipocondrio derecho, además de fiebre y leucocitosis. Como les había dicho, la ecografía es un gol estándar en la cual se basa en criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores como cálculo en el cuello de la vesícula o cístico, edema en la pared vesicular, gas intramural en áreas muy reflexógenas con gas posterior, y al igual que haya dolor a la presión en la vesícula al realizar la ecografía, como es el Murphy ecográfico.
Criterios menores como cálculos en la vesícula, engrosamiento de la pared vesicular mayor a 4 milímetros, líquido perivesicular en ausencia de ascitis, ecos intravesiculares sin sombra por pus, fibrina o mucosa desprendida, dilatación vesicular mayor a 5 centímetros y que tenga forma esférica. Hay una tríada clásica de ecografía para el diagnóstico de colecistitis en la cual se basa la presencia de litiasis, Murphy ecográfico y un edema de la pared vesicular. Otra patología importante es la coledocolitiasis, ya que puede ocurrir hasta un 15% de los casos de colelitiasis. Comenzando con su diagnóstico imagenológico por la ecografía, esta nos permite valorar la vesícula biliar, pared contenido y vías biliares. Permite observar piedras en el colédoco y dilatación del conducto biliar. La ecografía presenta una sensibilidad y especificidad superior al 90% para detectar la dilatación de la vía biliar. Sin embargo, su sensibilidad para la coledocolitiasis es baja. Otra alternativa de diagnóstico imagenológico es la TAC, que es más sensible que la ecografía y permite observar el 90% de las dilataciones de las vías biliares. La TAC convencional no es muy sensible para el estudio de la litiasis biliar, aunque parece ser más útil para el estudio del colédoco distal. Otra técnica importante que es referible con la TAC es la TAC colangiografía, que es una técnica que consiste en la opacificación indirecta de la vía biliar con contraste iodado por vía intravenosa con inyección de contraste biliar intravenoso. Presenta mejores resultados. Mientras que otra alternativa de diagnóstico es la colangioresonancia. Es una técnica muy fiable para el estudio de la anatomía biliar y variantes anatómicas, así como para la detección de la coledocolitiasis. La principal ventaja es la ausencia de radiaciones ionizantes que no requieren la inyección de contraste. Sin embargo, su sensibilidad para la detección de coledocolitiasis es inferior a una colangiografía directa y además esta técnica no es accesible en muchos centros de salud. Para el diagnóstico de confirmación para una coledocolitiasis vamos a tener la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? Es un método de diagnóstico y a su vez de tratamiento para hallazgos dentro del conducto pancreático o del árbol o conducto biliar. Nos ayuda a tomar decisiones cruciales con respecto a la salud del paciente. Esta se va a utilizar cuando tenemos hallazgos patológicos en lo que son una resonancia magnética o en una TAC, en una ecografía o en análisis de laboratorio. Pancreáticas para obtener lo que es tejidos, extraer cálculos, drenar acumulaciones de líquidos. También para estenosis, infecciones o por compresión por acumulación de líquido, principalmente para aliviar el dolor. En enfermedades biliares se utiliza con frecuencia para extraer cálculos de los conductos biliares y para bypass de obstrucciones benignas o malignas, estenosis, infecciones, fugas después de cirugías o para obtener tejidos, muestra de tejidos para biopsia o citología. Este tratamiento va a ser mediante la extracción del cálculo mediante una esfinterectomía, previo a un análisis diagnóstico que va a ser mediante fluoroscopía, que es un examen que se utiliza con rayos X y con un medio de contraste, en donde vamos a tener hallazgos radiológicos específicos. Cuando el cable guía está dentro del duodeno, va a entrar por la ampolla de váter y va a ser colocado dentro de lo que es el árbol biliar. Y aquí, por medio de fluoroscopía, vamos a encontrar lo que son las imágenes típicas de los cálculos en el colédoco, que van a ser radiopacidades en este conducto. Muchas gracias.